El Congreso de la República, el despacho congresal del congresista Flavio Cruz Mamani, presentan En Contacto con Flavio Cruz, un espacio de socialización de nuestra labor parlamentaria. En Contacto con Flavio Cruz, ya está con ustedes. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Como siempre, desde la ciudad de Lima, de donde emitimos este programa, En Contacto con Flavio Cruz. Desde nuestra labor parlamentaria aquí en el Congreso de la República, nuestro saludo como siempre, como todos los sábados, también el de René Choque Alave. Saludos, doctor Flavio, asimismo también a ser extensivo este saludo a quienes ya están conectados en este horario. Hoy estamos precisamente 6 de agosto, hoy se celebra el Día de Independencia de la República de Bolivia. Asimismo indicamos que estamos en nuestra edición 36. Bienvenidos, estamos listos para compartir todo lo preparado para el día de hoy. Bueno, después de fiestas patrias o en medio de las fiestas patrias, el Congreso tiene muchas actividades que están en la Constitución Política y en el reglamento del Congreso establecidas, como la elección de la nueva mesa directiva para el periodo de sesiones 2022-2023, como el inicio de la tercera legislatura de este periodo congresal, y luego vendrá la cuarta, ¿no? Y tenemos una nueva mesa directiva encabezada por Lady Camones, pero como sabemos, aquí hay una pugna sobre la correlación de fuerzas que tenemos, y lamentablemente a lo que ellos le han llamado bloque democrático, que no son tan democráticos, pero así se llamaron, y el bloque de la izquierda, que se reagrupó también, pero no tenemos los votos, Se intentó una suerte de unidad con algunos que son, digamos, llamados centros, pero igual no se logró más votos. Las bases, el pueblo, nos reclaman que no debemos unirnos con la derecha. Claro que estamos de acuerdo, así debe ser. Pero siendo así, pues tampoco no tenemos opciones, posibilidades de llegar a la mesa directiva. Muchos piensan que la mesa es un único colectivo. No, cada vicepresidencia tiene una suerte de autonomía, de funciones establecidas en el Congreso. Es bien complicado explicar eso a nuestras bases, a la población. No tenemos la mesa, otra vez estamos prácticamente en un escenario de, digamos, de confrontación que va a ser algo normal, regular, pero tiene que ser así. Lo cierto es que ya se empezó con la conformación de las comisiones, todavía la instalación no, la aprobación del cuadro de comisiones y el número de integrantes por comisión se aprobó en el último pleno del día jueves. Y la siguiente semana, la que viene, será ya la conformación de los cuadros nominales de las comisiones. Cada bancada está definiendo quiénes serán los presidentes de sus comisiones, hay acuerdos políticos internos, y luego las comisiones comienzan a instalarse y empiezan a funcionar y fluyen los proyectos de ley, las mociones, las audiencias, todas las actividades que planifica una comisión. En ese ritmo de trabajo estamos aquí en el Congreso de la República. De los temas de coyuntura actual en el Ejecutivo, son tareas del Ejecutivo, nosotros rendimos cuentas de lo que hacemos en el Congreso, pero bueno, a ver, René, en todo caso, aquí compartes con nosotros tu comentario por primera vez, no sé si es por primera vez, pero creo que nunca a un presidente se le había negado un viaje al exterior, como la toma de mando del presidente Petro. Claro, como es de izquierda el presidente Colombia ahora, la derecha le niega que el presidente vaya, con argumentos de que está denunciado, ni siquiera está investigado, pero no tiene ni acusación ni nada. Pero así están las cosas acá. ¿Qué tal, René? Quizá eso puede merecer un comentario digamos, de la decisión congresal de no haber autorizado al presidente Pedro Castillo para que viaje a Colombia. Justamente hoy debió viajar hasta mañana, hasta pasado. Sí, doctor Flavio, el tema justamente de esta autorización de viaje que por mandato precisamente de la Constitución y el reglamento del Congreso de la República es una formalidad. Muy bien lo decías, no hay antecedentes en los que justamente se tenga registrado que en alguna ocasión el Congreso haya negado. Y bueno, habría que señalar con
distintos países, fundamentalmente de Sudamérica, nuestro país mantiene relaciones bilaterales y particularmente con caso Colombia. Entonces, yo considero de que esta negación pues afecta, ¿no? Como muy bien lo decías, las causas, las justificaciones que justamente han esgrimido no constituyen, digamos, fuerza como para haber tomado esta decisión. Lo importante era que nuestro país justamente participe en estos eventos, y también era una forma de reciprocidad, porque estos países a través de sus dignatarios, de sus presidentes, también concurren al país. Entonces considero de que el Congreso debió dar, pero como tú muy bien lo decías, esta autorización es realmente decidido con votos. Si no hay votos, bueno, podemos pedir muchas cosas, pero al final esto es matemáticamente como se concluye en esos términos. Bueno, quizá en este tema, René, dejar claro también nuestra postura. Nosotros votamos a favor de la autorización del presidente, pero como ocurre en muchísimos casos, o la mayoría de los casos, perdemos porque hay votos que imponen una decisión en el Congreso. Digamos que estamos en el segmento del pleno, como siempre los tenemos acostumbrados. ¿Qué pasa en el pleno, no? Los acuerdos ya finales de este Congreso, porque trabajan las comisiones, aprueban los dictámenes o predictámenes, dictámenes, y luego llega al pleno, ahí se debate y luego a ver si se convierte en ley. Dependerá de la aprobación en votos también. Pero el pleno último del día jueves, la verdad que ha sido bastante breve, ¿no? Que hemos tenido tres temas. Uno, la renuncia, se aceptó la renuncia del señor Wilmar Helera, tercer vicepresidente del Congreso, de la mesa directiva, a propósito de justamente una declaración periodística que, bueno, fue bastante pues desafortunada. Bueno, nos puede pasar a cualquiera, ojo, respecto al tema de la denuncia de violación en contra del congresista Freddy Díaz de Pasco. Y bueno, eso le estaban cargando, ¿no? Y luego de pronto salió una sentencia del Poder Judicial en Piura, de donde proviene este congresista, y se vio obligado con 6 años de pena privativa de libertad, inclusive, bueno, apelará, ¿no? Todavía no está firme, pero todo eso políticamente es un mensaje claro que había perdido la idoneidad y se vio obligado a renunciar. Entonces se aprobó. Un segundo tema fue la aprobación del cuadro de comisiones, justamente una resolución legislativa 2732, y luego, la 2732 es otra, respecto a autorizar el ingreso de personal militar extranjero en armas de guerra al territorio de la República. Nosotros, sobre todo los de izquierda, defendemos mucho la soberanía del país. Somos internacionalistas, pero la soberanía es sagrada. Y que todo el tiempo en muchos países, todavía acá incluso tenemos bases militares norteamericanas, eso no es inaceptable, es vulnerar la soberanía. No somos colonia y eso no podemos permitir. El año pasado hemos aprobado, algunos incluso hemos sido objeto de crítica porque hicieron maniobras con motivo del bicentenario, eso se justificaba, pero ahora no. O sea, ellos vienen a, es verdad, capacitar a nuestros militares, a nuestros marinos, pero ¿qué más dejan? No son, digamos, eventos de apoyo social que dice la Constitución que puede permitirse que ingresen. Hemos votado en contra, pero igual perdimos, así que ingresarán tropas norteamericanas al mar peruano. Luego vino justamente lo que acaba de comentar René, la resolución legislativa 2741, en todo caso no se aprobó, que autorizaba al presidente de la República para viajar del 6 al 8 de agosto a las actividades de transmisión de mando del presidente Petro en Colombia. No hubo más actividades sobre el pleno, ahí terminó, fue bastante breve, se los compartimos. Vamos a quizá ir a nuestros siguientes segmentos. Estamos presentando En Contacto con Flavio Cruz. A continuación, nuestro segmento Educación en Acción. Bien, vamos con nuestro segmento Educación en Acción, un segmento bastante esperado por la gran comunidad magisterial de nuestro país, especialmente de nuestra región de Puno. Siempre mi saludo a Puno
en este inicio de este segundo año, ¿no?, de gestión parlamentaria. Bueno, hemos estado reunidos, como siempre estamos acostumbrándolos ya a compartirles las reuniones de trabajo que tenemos con el ministro de Educación. El pasado martes nos hemos reunido con él y hemos abordado diversos temas. La creación del Instituto Superior Tecnológico de Crucero, ya casi una realidad. Y como se lo dije al ministro, ya no confiamos. Pero dice que falta poquito, vamos a creerle. Y ese instituto, la verdad que quizá en las siguientes semanas de representación, que vamos a estar del 22 al 26 de agosto, podamos visitar por esa zona para comprobar cómo va ese instituto. Es que tiene las condiciones que ni siquiera otros licenciados tienen. Pues ya con eso les da una idea. Desde el año pasado se ha estado demorando el pago de las asignaciones por tiempo de servicio, por compensación por tiempo de servicio, también por la sepelio y luto, y le hemos reclamado al ministro. En un momento no quiso asumir, pero ahí las pruebas son pruebas, y cuántos meses están con su resolución en mano los profesores y no cobran, no les paga el ministerio. Entonces están bastante lentos, le hemos hecho saber. En el nombramiento de la carrera magisterial que está en camino, le hemos dejado constancia de que la etapa institucional, donde viene la clase modelo, la entrevista personal, no nos parece bien. Mucho puntaje, se presta a la corrupción y le hemos reclamado eso al ministro. Él ha explicado que no serán directamente los directivos o profesores de la institución educativa los que evalúen, serán externos. No sé, tenemos todavía nuestras dudas, pero esperemos que efectivamente no haya corrupción, y tal como es el propósito del ministerio, con lo cual estamos de acuerdo. Todo aquel profesor que apruebe en este proceso se nombre. Va a haber casi 100.000 plazas, están por lo menos garantizadas 80.000 plazas para el nombramiento docente. Así que a estudiar, colegas, a estudiar, a prepararse para la prueba de diciembre. Luego, la evaluación de los cargos. Hay 3 promociones de directores designados, claro, por concurso. Una primera son 15.000, luego 3.000, después creo que son 12.000, no sé. Los primeros ya están evaluados, ya han terminado sus 8 años, incluso ahora ya se está acabando su periodo. La segunda igual. En la tercera promoción no les han ni siquiera evaluado, ya con la pandemia se pasa el tiempo, están superando ya los 5 o 6 años. Es decir, nada claro. El ministro nos ha manifestado que ya está en camino justamente estas medidas. Sería largo explicarles aquí. René, que es muy especialista en el tema, nos va a explicar con mayor precisión estos temas. Igualmente, concurso de acceso a cargos directivos de instituciones educativas. ¿Cuándo va a haber un nuevo concurso? Ya se viene, dice la norma técnica, pero van a cambiar las condiciones al parecer. Le hemos reclamado cómo va el programa de sustitución de locales escolares. ¿Hay alguna forma sobre esto? Nada claro todavía, pero ya se está trabajando también cómo se puede ver el mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas. Como el tema de la derrama magisterial. Respaldamos nosotros el decreto supremo 009-2022 que modifica el directorio de la derrama magisterial. Basta, no tenemos nada, nosotros tenemos la libertad y la moral de pronunciarnos, porque salvo cuando éramos muy cachimbitos, asumimos una secretaría del SUTE, pero nunca nos sindicalizamos ni a uno ni a otro. No tenemos que estar a favor ni en contra, ni de uno ni de otro. Pero ni uno ni otro manejaba la derrama. ¿Quiénes manejan la derrama? Una élite que se pasaba engañando a un grupo y a los otros ni los contaban. Digamos, las regiones ni existían para ellos. Eso era la derrama. Entonces respaldamos esta medida. Nosotros pedimos que se implemente de una vez. Pago de encargaturas de directivos de escuelas de formación artística. ¿Por qué se olvidaron de las ESFAs? Bueno, el señor Tutuy nos ha pedido incluso que trabajemos con él para apurar esto, y finalmente, tal como han tenido una mejora remunerativa los de pedagógicos y tecnológicos, también puedan tener una mejora los profesores de las escuelas superiores de formación artística. Hemos reclamado también eso. Así como la reglamentación de la ley que establece que la preparación de clases, la deuda social que le llamamos, se pague sin sentencia judicial, pero reconociendo la deuda desde 1990, no desde el 91, como aparentemente se quiere implementar. Y hay una duda, supuestamente, un error en la norma, si se calcula sobre la base de la remuneración total o la remuneración total permanente. Pero si la permanente ya está derogada, ¿cómo hacemos?
entonces ahí el ministerio está en problemas. Tienen que interpretar a favor, porque si no va a ser crear de nuevo otra carga al Poder Judicial, porque el que no estará de acuerdo iniciará su proceso judicial. Bueno, eso es un recuento, René. Bueno, hemos hecho una síntesis siempre acá, René, bastante organizado. Si puedes agregar algo, yo quiero tocar algo último que tiene que ver con infraestructura. Es una buena noticia, sobre todo para los alcaldes. Pero sobre esto, René. Sí, es oportuno hacer algunos agregados, creo que ya lo dijiste en líneas generales y de manera muy didáctica sobre lo que ha sido justamente el resultado de esta reunión, que ha sido fructífero para mi criterio, ¿no? Con relación al Instituto Superior Tecnológico de Crucero. Sintetizando, el ministro dijo de que está ya para publicarse 2 normas que justamente van a permitir materializar. Y finalmente, luego de esas 2 normas viene lo que es la creación propiamente del instituto. En este caso, la norma lo emite el Ministerio de Educación, ya sea mediante una resolución suprema o, en su defecto, mediante una resolución ministerial. Entonces, eso sería, digamos, los caminos que aún faltan para que se materialice. Tú lo decías muy bien, ¿no? Aparte de la infraestructura que ya tienen, por la ubicación, no hay ningún centro superior en esa jurisdicción. Creo que Crucero se merece y ojalá que esto muy pronto se materialice. Con relación a las asignaciones temporales, efectivamente, ¿no? Desde el mes de noviembre, concretamente finales del mes de noviembre, donde se hizo la última transferencia, no existe de diciembre del año 2021, del año 2022 hasta ahorita no existe ninguna transferencia. O sea, los docentes que tienen resoluciones, actos administrativos donde se les reconoce un monto por haber cumplido 25 años, 30 años, los docentes que tienen una resolución por haber sido cesados ya, su CTS, y los docentes que han perdido a un familiar que tienen una resolución de subsidio por luto y sepelio, desde esta fecha no cobran. Entonces, lo que dijo el ministro exactamente es que ya han enviado al Ministerio de Economía y Finanzas. Son varias solicitudes de transferencia, e imaginamos que en estos días, eso hay que decirlo, los docentes que tienen a la mano su resolución por esos 3 conceptos, va a ser emitido el decreto supremo de transferencia, de autorización de transferencia, y luego los gobiernos regionales a través de los pliegos incorporarán a sus presupuestos y finalmente estos son distribuidos a las unidades ejecutoras para su materialización con el pago respectivo, ¿no? Eso sería en todo caso en lo referente a eso. Entonces estamos a la espera de eso. Con relación al ingreso a la carrera pública, bueno, tenía razón en esa parte el ministro al decir, ¿no?, que esto es un problema de una ley, pero doctor Flavio, tú dijiste de que eso de la calificación podría graduarse, ¿no? No colocar, digamos, los puntajes tan elevados en lo que concierne al tema de lo que es la clase modelo y la entrevista, sino 50 puntos. 50 puntos más 10 puntos de entrevista son 60. 60 y se presta muchas cosas. Entonces, eso, lo que se planteó, ¿no?, es que pueden graduarse, ¿no?, que no sea en esos términos cuantitativamente, numéricamente determinantes, ¿no? Y con relación a los cargos, directores, subdirectores, toda una incertidumbre, sí, una mezcla de casos además. Exactamente, es una mezcla de casos y bueno, podríamos sintetizar lo siguiente, ¿no? Los directores que van a concluir su periodo de gestión en este próximo mes de septiembre van a tener esta posibilidad de continuar en el cargo hasta diciembre. Va a salir una norma, es lo que dijo el ministro de Educación, para que se pueda prorrogar o en todo caso, vía encargatura, prolongar hasta diciembre. Entonces eso creo que es atinado porque los directores ingresan con una planificación, tienen ellos un plan anual de trabajo y cambiar, digamos, las cabezas, las direcciones en el mes de septiembre o octubre sería en este caso, cuando estaríamos ya en las postrimerías del año escolar, afectaría a la prestación del servicio. Entonces creo que es una salida atinada, ¿no? Y los que culminan su periodo al año 2022, para ellos más bien va a salir una norma como para otros, justamente para el concurso de acceso a cargos de mayor responsabilidad vía encargaturas, ¿no? Es una norma aparte. Y con lo que también preguntaste es el tema, a ver, ¿cómo van a quedar ahorita, no? Los periodos ya van acabando de 8 años, de los que ya están por terminar el próximo año y de los que van a expirar en los siguientes años, ¿cómo se cobertura? A través de un nuevo concurso. Entonces ahí la respuesta del ministro ha sido, inclusive te mostró de que aquí está el proyecto. Ese proyecto justamente es para cargos directivos, de director, subdirector, para especialistas, va a incluir, es un solo concurso, incluye también para el cargo de jefe de gestión pedagógica de las UGELs y director de gestión pedagógica de las direcciones regionales. Entonces, es para hacer un concurso, digamos, para 3 o 4 cargos en un mismo concurso, ¿no? Valga la redundancia. Y luego, bueno, el tema... Los últimos temas que se ha tocado es referido, por ejemplo, a lo que es al programa de sustitución de locales escolares. Entonces, en ahí creo que
han tenido dificultades según lo que han manifestado, ¿no? Que es un poco difícil a nivel del Ejecutivo trabajar. Entonces, esto, doctor Flavio, se trabajará a nivel de un proyecto de ley para que se declare de interés nacional justamente este programa de sustitución, porque aquí habría que hacer una distinción. No es el programa de mantenimiento que tiene su origen en el año 2008, que hasta ahorita son ya 14 años, ¿no? Que no ha resuelto el problema de fondo, que es justamente el tema de la infraestructura, que en muchos casos necesita sustitución. Este programa, lo que alguna vez dijiste, doctor Fabio, con mucha propiedad, lo que ha permitido es que se repinte infraestructuras que están cayéndose anualmente, ¿no? Entonces aquí el Ministerio, si bien es cierto, ha intentado elaborar, pero tiene muchas trabas, y lo que corresponde es que el Congreso pueda sacar una ley que declare en emergencia, y ahí se puede establecer algunas cláusulas donde exista una periodicidad y los mecanismos, ¿no? Claro, ahorita la educación está declarado en emergencia, pero digamos es una declaración general, ¿no? ¿No te parece? Aquí estaríamos entrando a la necesidad de declarar en emergencia la infraestructura educativa. Sí, es muy cierto. Además, no tiene, como se puede decir, una norma de una jerarquía que imponga, ¿no?, a quienes tienen que ver con esto. Es un decreto supremo la que declara en emergencia. No tiene el peso de una ley, ¿no? Y como tú decías, en forma genérica, varios aspectos, varios tópicos es la que está inmerso dentro de esto, pero el tema de infraestructura no está propiamente, ¿no?, con nombre propio. Muy bien, así el señor Rosendo Serna ha tenido la gentileza de atendernos el pasado martes, y algunos temas más como el de la derrama magisterial, ¿no? Sí, de la derrama corresponde aclarar esto, doctor Flavio, ¿no? Muchos docentes seguramente no están al tanto, ¿no? Por ejemplo, del año 2007 cambió la figura, que ya no es obligatorio. Muchos ya no se han afiliado. ¿Cómo quedó su saldo? ¿Cómo quedó su fondo? Quedó prácticamente congelado. Desde el año 2007 no ha generado ningún interés. El caso de los docentes que, por ejemplo, piden licencia sin goce porque van a ir a laborar a otras entidades. Igualmente, por tener aportes intermitentes, algún mes sí, algún mes no, igualmente se les ha congelado. ¿Eso dónde está? ¿Dónde lo tiene la derrama? Lo tiene en un reglamento operativo, que no está ni siquiera en el estatuto de la derrama. Entonces, lo que se busca es, y justamente el respaldo que se ha dado a través de su persona, es que este decreto supremo 009 es que se materialice. Y dijo el Ministerio que están elaborando el reglamento, porque puede ser que ocurra esto, ¿no?, en el Congreso, como es en función a votos, en base a este proyecto de ley que busca derogar este decreto supremo 009, podría ganar la partida del Ministerio. Se deroga con la cantidad de votos y no llega a materializarse. Entonces, por eso es que tu preocupación era de que de una vez por todas se tiene que elaborar justamente el reglamento, ¿no?, para ejecutar, ¿no? Eso, y finalmente el tema de las encargaturas de las ESFAs. De hecho, que los directivos que están encargados manifiestan su malestar, pero también en esa parte hay alguna justificación. Están en un limbo, ¿no? La ley 30.512 ya regula expresamente lo que es el tema de los docentes tecnológicos y pedagógicos. En el caso de ESFAs, por el tema justamente de su involucramiento ya como para la expedición de los títulos con el rango universitario, es lo que ha generado también el problema. O sea, en parte también podríamos decir de que eso ha sido una causal por la que ahorita estén en esa situación. Entonces aquí también hay que trabajar una modificatoria para que pueda ser extensivo. Tú le decías en la reunión, se puede trabajar una modificatoria de la ley 30.512 para que se incorpore solamente el tema para efectos remunerativos, ¿no? Remunerativos, y con eso asunto solucionado, ¿no? Y finalmente, el tema de preparación de clases. Muchos docentes seguramente estarán preguntándose, ¿y cuándo van a dar cumplimiento a la ley que dispone sin judicializar este pago de sentencias, pago de la bonificación por preparación de clases? En realidad, lo que el Ministerio también dijo, que ya están elaborando. Como tú decías, han encontrado algunas inconsistencias, pero acá sería bueno decir, ¿no?, de que el tema, por ejemplo, de la Procuraduría no tiene que ver nada en los casos en que no han judicializado, ¿no? Eso es lo que decía algún asesor del Ministerio, ¿no?, que la Procuraduría es un problema. No, los docentes que no han judicializado no tienen por qué exigir que el procurador se desista, se allane, porque el caso no está en la instancia judicial, el caso está en la vía administrativa, para eso no habría problema. En los casos en que han judicializado podría ser, pero doctor Flavio, tú sabes muy bien que las procuradurías ahora están descentralizadas. Lima sería a nivel de lo que es el procurador del ministerio, pero a nivel de las regiones, quien asume la defensa de las entidades del gobierno regional es el procurador del gobierno regional. Entonces, en el reglamento se consignará eso, ¿no?, que cada procurador de cada gobierno regional asuma las competencias en base a lo que está en la ley. La ley ya establece que pueden allanarse, ¿no?, esas figuras. En todo caso, esperemos de que estos cálculos, como se ha esclarecido, sea
con vigencia al 21 de mayo del año 1990, porque la ley 25212, que justamente a través del artículo 48 establece el pago de preparación de clases, se publica el día 20, y el día 21 de mayo entra en vigencia. Pero ¿qué ha sucedido? No han calculado en función a eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente los docentes a veces no nos damos cuenta. No han pagado cuando salió la ley en el mes de mayo del año 90. Abril tampoco no han pagado, hasta diciembre. ¿Cuándo lo han ejecutado? Recién en el año 91. Es por eso que han calculado desde el año 91 como que fuese la deuda de esa fecha. Quiere decir de que si no han pagado desde la vigencia de la ley 25212, desde el mes de mayo del año 90, prácticamente se les debe todo. Del año 91. Todo el año, que claro, tal vez debió haberse pagado aquella vez con un reintegro, ¿no? Exactamente. Pero ahora ya el reintegro total tendría que ser, ya no solamente el 60%, el 30% que estaba mal calculado, que tienen que calcular. Exacto, el 30% completo, porque completo, a partir del año 91 probablemente ahí pagaban, por ejemplo, unos 20 soles. Claro. Si te corresponde 200 soles mensualmente, entonces eso ya se lo descuentan, 20 soles. 300 menos 20 soles, 280 sería. Claro. Pero en el año 90, como no te han pagado nada, 300, serían 300 si es que calculamos a base de 1000, ¿no? El 30% de 1000 es 300. Como no te han pagado nada, ni un céntimo, entonces la deuda de ese mes empieza eso. Eso es lo bueno que justamente deben consignar en el reglamento, no porque ellos quieren ser buenos, sino que la ley lo dice. Claro. Págale desde la vigencia de la ley 25212, 21 de mayo del año 90, hasta diciembre del año 2012, para los activos, ¿no? Correcto, muy bien. Los que han judicializado pueden abandonar. Yo le planteé a la abogada del ministerio y ella no me contestó nada. El que no quiere lo abandona y punto, pues se acabó. Y la vía administrativa hace su gestión de su deuda. Para terminar, una satisfacción. A veces hay cosas que en materia de infraestructura, la verdad que es una odisea hacer un expediente técnico, odisea para buscar financiamiento, odisea para construir, odisea para liquidar, como es el caso del Colegio del Carmen de Islave. Y salió el día martes 26 de julio de 2022 el Decreto Supremo 011, reglamento de la ley 31.318, ley que regula, este es otro tema, me estoy confundiendo, René. Tú le vas a mencionar esto. Yo quería referirme a la infraestructura, que salió el jueves, por eso, el día que estábamos en pleno. Es el Decreto Supremo 178-2022 del Ministerio de Economía y Finanzas, autorizando transferencias, prácticamente en palabras fáciles, aprobando el presupuesto para las instituciones educativas que se van a construir, o sea, para nuevas. Son un total de 37, Uchiza se quedó, entre los cuales en Puno tenemos a 6, en Melgar, en Humachiri hay 2, de inicial y primaria, en Melgar también hay el Colegio Santa Rosa. Hay 2 colegios, bien al alcalde de Santa Rosa como a la alcaldesa de Humachiri. Y en Pomata hay uno también, en Yaquepa, creo que es, Yaquepa. Y la alcaldesa de Pomata, igual mi felicitación por toda su lucha. Asimismo al alcalde de Paratía. Allí también hay una nueva escuela que se va a construir. La verdad, felicitaciones porque, bueno, quizá nosotros los hemos ayudado, incluso les hemos sacado cita en Palacio de Gobierno, con el propio presidente de la República, con sus asesores, han trabajado con los ministros en días feriados, y bueno, eso es lo que han hecho. Y a veces los alcaldes tendrán pues, muchas cosas a favor o en contra, pero la verdad que hemos visto que los juzgan, pero aquí están. Creo que la satisfacción es que hayamos ayudado, y ahora que se haga bien la obra, siempre sin corrupción, y bueno, finalmente los estudiantes sean los beneficiarios. ¿Tienes esa norma, por favor, también? Sí, para agregar, doctor Enay, el tema referido a que prácticamente han sido estos alcaldes y alcaldesas los impulsores, porque son en total 30, ¿no? Y son los que de Puno estaban detrás de eso, como tú muy bien lo comentaste, le has acompañado, pero también se hizo para otras regiones, ¿no? Porque era todo un paquete, ¿no? Entonces creo que la felicitación es doblemente, ¿no? Porque ha permitido también que se pueda agilizar, porque al menos no habíamos visto de otras regiones que tenían ese interés. Creo que inclusive acá del despacho se tuvo que llamar a otras regiones, ¿no? ¿Para qué? Porque estábamos dentro del paquete, ¿no? De Puno, entonces se tenía que impulsar de manera conjunta. Eso. El tema que anunciaste hace un momento justamente es ya este reglamento, el Decreto Supremo 011-2022, que se publicó precisamente el pasado 26 de julio. Ese es el decreto que reglamenta la ley 31.318, el tema de saneamiento de locales escolares. Entonces, este tema, como entender, doctor Flavio,
hay esa necesidad, hay condiciones. A veces los gobiernos locales, regionales, tienen algún presupuesto, pero ¿qué ocurre? Lamentablemente las propiedades de las instituciones no están saneadas. Entonces, prácticamente ahora existe un nuevo marco normativo para que puedan sanear y luego presentar la petición de la evaluación de los proyectos y llegar pues, ¿no? hasta las instancias finales para que esto en algún momento se pueda materializar. Entonces, esto va a permitir fundamentalmente el tema de nuevos proyectos en infraestructura educativa. Y hay una ley, la ley 31.318 y el reglamento, el decreto supremo 011-2022 para el tema de saneamiento de locales escolares. A sanear, porque si no, no se puede construir tampoco. Si me ayudan desde el control, ese libro, me olvidé, por favor. A ver, ok. Bueno, vamos a presentarles en video edición, porque nosotros podíamos autoeditarnos y echarnos flores, pero no hacemos eso, no estaría bien. La Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República es la que ha publicado un informe de la tarea que hemos cumplido en nuestra condición de presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Y al mismo tiempo ponemos a consideración del país, del Congreso, de mi región, misión cumplida en lo que nos ha correspondido. Ha sido un año de intenso trabajo en esa comisión. Hemos superado las metas de las comisiones anteriores de toda la historia del Congreso. Hay que seguir mejorando. No pudimos redondear con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ya está en la agenda. Estaba puertas a punto de ingresar, pero nos ganó el tiempo por temas políticos que nos hacen perder muchas cosas, sobre todo el tiempo en el Congreso. Pero aquí está, para la biblioteca, el fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación en el Perú. Nuestro informe está en este texto, en este documento. Aquí está oleado y sacramentado todos nuestros actuados a lo largo del año en la comisión. Mi reconocimiento al equipo técnico, a los asesores, a todos los congresistas, a la junta directiva, a todos. En el video lo expresamos con mayor detalle, repito, versión del Congreso de la República, que se lo vamos a ofrecer al final del programa. ¿Algo más sobre educación, René? Creo que por el momento eso sería todo. Vamos a estar al tanto justamente de las publicaciones que ha anunciado el ministro y en nuestra próxima edición, el próximo sábado. Lo mantenemos siempre al tanto, siempre informados. Terminamos Educación en Acción. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. Bien, antes de ir a nuestro segmento Actualidad Normativa, yo quiero, porque no hay un segmento de apoyo social que brindamos permanentemente, pero que esas cosas no se pueden decir. Entonces eso queda en el corazón, en el sentimiento de apoyar a nuestra gente en diversos aspectos, como los padrinazgos, por ejemplo. Pero en realidad esta tarea humanitaria, una familia nos ha pedido apoyo porque no había otra salida, no era en el Perú, era en Europa la solución, en un hospital de Barcelona, y intervenimos e incluso necesitaban dónde vivir, necesitaban comida, necesitaban ropa, medicinas, todo. Lo que pasa es que en Europa, por el simple hecho de que seas persona, eres atendido gratuitamente. Y agradecemos y felicitamos directamente a la Embajada del Perú en España y a todos los consulados que han actuado. Esta es la información que hemos recibido. No podemos dar nombres por obvias razones, pero nos sentimos muy contentos por esa tarea cumplida, ¿sí? Y la verdad que y seguiremos en ese propósito. Vamos ahora sí con Actualidad Normativa con René Choque Alave. En Contacto con Flavio Cruz presenta Actualidad Normativa. Ingresamos a su segmento Actualidad Normativa, espacio orientado para dar cuenta de todo lo que justamente se publica a través de las separatas de normas legales del Diario Oficial del Peruano durante la semana. Vamos a iniciar con la ley 31.530, es la ley que declara feriado nacional el 6 de agosto. Precisamente el día de hoy es el primer feriado que se va a dar en cumplimiento a esta ley 31.530. En todo caso, el marco normativo, que es el decreto legislativo que justamente establece los feriados, ahora se han extendido justamente incrementando un feriado más a partir justamente del día de hoy. El próximo año ya también este feriado será extensivo y así sucesivamente en los siguientes años.
Asimismo, tenemos la ley 31.533, por la que justamente se promueve el empleo de los jóvenes técnicos y profesionales en el sector público. Qué bien, porque el segmento que justamente tiene muchas desventajas, muchas veces también falta de oportunidades de trabajo, esta ley justamente lo que busca es promover justamente el empleo para este segmento de nuestra población. Asimismo, damos cuenta de la ley 31.534, es la ley que modifica la ley 27.585, ley que simplifica las solicitudes del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el decreto ley 19.990. Bueno, atención a los que justamente son personas aportantes, vamos a decirlo técnicamente, a este régimen de pensiones, decreto ley 19.990. Hasta antes de esta norma, las solicitudes para que sean atendidos tenía que transcurrir mínimamente 90 días, 3 meses, y recién un aportante podía obtener su pensión, inclusive en muchos casos una pensión momentánea, provisional, vamos a llamarlo, de 500 soles. Ahora, con este nuevo marco legal, ya las solicitudes deben ser atendidas en un plazo de 30 días. 30 días, atención, entonces ya no serán los 90 días que se acostumbraba para otorgar las pensiones en el decreto ley 19.990. Seguimos, estamos con la ley 31.540, es la ley que establece el 12 de abril de cada año como el Día de la Promoción y Protección Bucal Infantil y declara de interés y necesidad pública la formulación y ejecución de la Política Nacional de Salud Bucal. En todo caso, este es un problema también que aqueja en el tema referido a la salud. Entonces ya se cuenta con la ley 31.540 para ver justamente la Política Nacional de Salud Bucal. Tenemos igualmente la ley 31.542, es la ley que modifica el artículo 84 de la ley 30.220, la ley universitaria, es la ley que ya ahora establece justamente una nueva regulación con relación a la fecha de cese referido con respecto a la edad para los docentes universitarios. Entonces la modificación que se ha hecho justamente a través del artículo 2 de esta nueva ley es al artículo 84 de la ley 30.220, que lo señala en esos términos: no hay límite de edad para el ingreso ni cese en el ejercicio de la docencia universitaria. Justamente en esos términos es la que se ha dictado esta ley. Seguimos, tenemos ahora la ley 31.543, es la ley que justamente modifica el artículo 20 de la ley 27.688, la ley zona de franca y comercial de Tacna. Tenemos la ley publicada el pasado 31 de julio, es la ley 31.539, es la ley que autoriza excepcionalmente y por única vez en el marco de la emergencia sanitaria el cambio del contrato CAS-COVID a contratos CAS al personal asistencial del sector salud. Bueno, esta era una ley muy esperada por los trabajadores del sector salud y precisamente ya se ha formalizado esta ley 31.539, inclusive ya cuenta con su reglamento para que se pueda implementar justamente para los trabajadores que estaban con esta denominación de CAS COVID, para que ahora pueda ser un CAS regular regido justamente por el decreto legislativo 1057. Seguimos, tenemos ahora la ley 31.538, es la que justamente aprueba los créditos suplementarios para el financiamiento de los gastos asociados a la emergencia sanitaria, para la reactivación económica, así como para otros gastos para los gobiernos regionales, así como para los gobiernos locales y para el gobierno nacional. Bueno, este decreto, o en todo caso esta ley, tiene varias disposiciones donde justamente autoriza este crédito suplementario. Aquí, por ejemplo, en el artículo 5 establece una bonificación extraordinaria para los servidores del Poder Judicial, ascendente a 4.600 soles, ¿no? Esa es la que establece esta ley. Asimismo, autoriza un crédito suplementario a favor del Ministerio Público para financiar la continuidad operativa y funcionamiento de los distritos fiscales especializados en violencia contra la mujer. Así podemos señalar justamente las disposiciones que contiene esta ley que autoriza el crédito suplementario para varios sectores y para financiar justamente varias intervenciones. Ahora tenemos el decreto de urgencia 19/2022, es la que establece medidas adicionales extraordinarias para reactivar la economía de los productores agrarios, y esto está fundamentalmente dirigido al sector agrario. En todo caso, es el decreto de urgencia 019 del año 2022.
Asimismo, damos cuenta de los alcances de la ley 31.535, es la ley que modifica la ley 30.225, ley de contrataciones del Estado, a fin de incorporar la causal de afectación de actividades productivas o de abastecimiento por crisis sanitaria aplicable a las micro y pequeñas empresas. También esta ley justamente va a ser de beneficio para este sector. Y tenemos la ley 31.537, es la ley que modifica la ley 29.571, referido al Código de Protección y Defensa del Consumidor, a fin de mejorar la protección mínima del contrato de consumo. Bueno, en los contratos de consumo justamente hay varias trampas, y lo que establece esta ley es justamente corregir estas trampas que se tienen justamente con los proveedores. Igualmente vamos a detallar el contenido de la ley 31.526, es la ley que crea justamente el bono de arrendamiento de viviendas para emergencias, ¿no? Esta es una ley también que va a favorecer mucho a las personas que justamente tienen esta modalidad de tener una vivienda a través de los arrendamientos. Y ahora pasamos para dar cuenta de los reglamentos que se han emitido, de algunas normas que justamente precisan lo que está establecido en las leyes. Tenemos, por ejemplo, el Decreto Supremo 092-2022 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Se está prorrogando el estado de emergencia nacional. Bueno, esta prórroga es por el tiempo que establece en el artículo 1. Abarca justamente desde el 1 de agosto durante todo el mes de agosto. Bueno, seguimos en emergencia nacional. Ahora damos cuenta del Decreto Supremo 177-2022. Modifican disposiciones reglamentarias y complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia 038-2019 sobre los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público, aprobadas mediante Decreto Supremo 420-2019. En estricto, atención, ¿a qué se refiere justamente esta modificatoria? Se está acá disponiendo que se va a otorgar los subsidios de fallecimiento y por gastos de sepelio o servicio funerario completo al personal cesante del régimen del Decreto Legislativo 276. Atención, los cesantes del Decreto Legislativo 276 no estaban beneficiándose justamente por los beneficios que se otorgan a los activos. Entonces, con este Decreto Supremo 177-2022 se está equiparándose por concepto de subsidio por luto, por fallecimiento, tan igual como se otorga a los activos. Entonces, ahora los cesantes tienen este marco normativo. Nos referimos a los cesantes del régimen laboral del Decreto Legislativo 276. Igualmente damos cuenta de esta resolución directoral 010-2022 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Aprueban la Directiva 003-2022, reglas de negocio destinadas a evitar conductas fraudulentas para la obtención de licencias de conducir. ¿Quién no ha visto o quién no ha tenido un problema justamente con este importante documento que se obtiene del Ministerio de Transportes o del sector transportes, la licencia de conducir? Tenía muchas igualmente trampas. Están tratando justamente de mejorar la expedición justamente de las licencias de conducir con esta resolución directoral 010-2022. Ahora damos cuenta justamente de esta norma reglamentaria, la resolución ministerial 573-2022 del MINSA. Aprueban especificaciones para la contratación del personal bajo la modalidad del régimen especial del Decreto Legislativo 1057. En todo caso, ya este es el reglamento operativo justamente que establece el Ministerio de Salud para los efectos justamente de regularizar este contrato para el personal del sector salud. Establecen nuevo plazo para la presentación de solicitud de opinión favorable para la aprobación del presupuesto analítico de personal en el año 2022 por parte de las entidades del sector público. Atención, esto es uno de los documentos también que justamente se solicita a través de los distintos aplicativos para que las entidades que justamente tienen variación en su presupuesto analítico de personal, que el plazo ya se ha vencido en el mes de julio, ahora están extendiendo un nuevo plazo para que las entidades, atención, puedan aprobar el presupuesto analítico de personal justamente para que no puedan tener ninguna dificultad, por ejemplo, para el registro en el aplicativo informático de recursos humanos más conocido como AIRP. Tenemos igualmente el Decreto Supremo 012-2022 del Ministerio de Educación. Están aprobando el reglamento de creación y funcionamiento de las secciones de facultad o secciones de escuelas profesionales de las universidades públicas licenciadas. Igualmente tenemos del sector cultura, del Ministerio de Cultura, el Decreto Supremo 08-2022, es la que aprueba disposiciones para la implementación del Registro Nacional de Servidores Públicos Bilingües, conocido como RENASIB.
Atención entonces, todos los empleados públicos ahora tienen la oportunidad justamente de registrarse en este Registro Nacional de Servidores Públicos Bilingües. Esto era antes únicamente para el sector educación. Ahora esto se ha extendido para que pueda ser aplicado en todos los sectores para todos los servidores de la administración pública. Y tenemos ahora justamente este decreto supremo que aprueba el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos del lote 192. Esto era un tema controvertido, bastante controvertido. Finalmente el Ministerio de Energía y Minas justamente ha formalizado este contrato. Aquí se aprueba justamente esta concesión de contrato adjudicándolo a Petroperú, así como a Perú Petro, el contrato de licencia de explotación del lote 192. Por fin, una buena noticia justamente de Energía y Minas. Y finalmente vamos a dar cuenta de esta resolución del sector educación, la resolución viceministerial número 094-2022. Se está modificando justamente el retorno a la presencialidad de los estudiantes en las universidades. Bueno, antes la norma que regulaba señalaba expresamente que este retorno era obligatorio a partir del mes de agosto. Ahora están estableciendo en esta norma una flexibilidad. En todo caso, el retorno será mixto, una parte presencial y otra parte virtual. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nosotros retornamos en nuestra próxima edición con este segmento. Bien amigos, comentarles también que hemos asumido desde el 1 de agosto la coordinación del grupo parlamentario Puno, y para este lunes estamos convocando a todos los congresistas de nuestra región para reunirnos en horas de la noche y ver la agenda Puno y ver algunas tareas, como por ejemplo en la semana de representación del 22 al 26 de agosto, a dónde vamos a ir, a qué provincia vamos a ir a rendir cuentas de nuestra tarea mediante una conferencia de prensa. Así que el día lunes estaremos reuniéndonos y ver otros temas que conjuntamente podemos hacer a favor de Puno. Esta semana el propio presidente nos había invitado a Palacio, pero con esta coyuntura de la fiscalía, la renuncia del premier, la negación del viaje a Colombia, la verdad que no hemos querido molestarlo, dejaremos para otro momento. El tema es que coordinamos con el gobernador de Puno sobre el gas para Puno, ¿no? Teniendo ya el marco legal de masificación del gas, ¿qué se va a hacer? Porque el 28 anunció el presidente que el tema del gas va a extenderse hasta Puno. Queríamos hablar, les rendiremos cuenta en su momento. Nosotros nos vamos para Puno porque allí el día de mañana es un día muy importante. 7 de agosto de 1825, el gran libertador Simón Bolívar fundó el glorioso Colegio Nacional San Carlos. Y como sabemos también la historia de nuestra región, también esta fundación está atribuida a la Gran Unidad Escolar San Carlos. Somos en realidad hermanos. Ya generaciones de hoy hemos dejado esas lecciones de conflictividad. No hay, debe haber hermandad siempre. Armonía, se trata del desarrollo educativo de nuestra región. Mi saludo a la Gran Unidad Escolar San Carlos por este 197 aniversario y mi saludo también al glorioso San Carlos por este 197 aniversario. Y ambos son bolivarianos, aquí nadie discute. Mi corazón obviamente está en mi condición de exalumno al glorioso San Carlos. Extendemos también un saludo, nuestra moción, como lo hemos hecho saber en el Congreso de la República también. Nos despedimos en la persona de Silvestre Quispe Sandoval. Ojalá podamos acompañarlos mañana. Igualmente a Teresa Pilco Montes de Oca. Mi saludo a todos los colegas de toda la comunidad carolina allí para los que están de festividad. Hasta nuestra próxima edición.